Ahora, ¿cómo yo le voy a decir a mi elemento, a mi hoja de estilo, cómo yo le voy a decir a mi HTML dónde o qué elemento es el que tiene que pintar de color o qué elemento es el que va a hacerle algo mediante los estilos? Lo vamos a hacer con varias o lo vamos a hacer mediante varias maneras. Vamos a utilizar algo que se llama clases y selectores. Muy bien. Tenemos tres maneras diferentes o sí, cuatro maneras diferentes para identificar o para decirle a CSS, para decirle a HTML que este estilo de CSS debe de ir para este elemento. Muy bien, el primero va a ser mediante selectores, ¿ok? El primer elemento o la primera manera con selectores, nosotros tenemos que hacerlo mediante su etiqueta, por así decirlo. El selector va a ser una etiqueta. Entonces, yo le voy a decir al archivo CSS que la etiqueta input va a tener ciertos estilos, que la etiqueta label va a tener ciertos estilos. Y es por eso que se lo aplica a todos estos, porque esto es una etiqueta label, 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 esto es una etiqueta input, esto es una etiqueta input. Entonces, yo le estoy diciendo que a todas las etiquetas label le ponga este estilo. A todas las etiquetas input le ponga este estilo. Esa es la primera manera en la que yo le voy a decir al archivo cómo identifique qué estilos deben de ir. Mediante la etiqueta, mediante el selector de las etiquetas. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas con este primer elemento, con este primer selector? Aquí el input es una entrada. Y también, bueno, más bien, mi pregunta es, por ejemplo, lo que te preguntaba, o en la etiqueta división, va a marcar, si tú le pongo un background a las divisiones, todas esas divisiones las va a marcar las va a pintar de un color. Ajá. O sea que aquí defines todos los elementos que utiliza tu HTML o tus etiquetas que están definidas en el HTML que quieres modificar. Ajá. Ya. Sí. Sí que sí. Aquí, por ejemplo, yo le voy a decir que todo lo que sea un div, que tenga un background color red. Entonces, todos los elementos div o todas las etiquetas div van a tener un fondo de color rojo. Muy bien, aquí también le podría poner un margen de 10 píxeles 0 para que se vea todas que tengan una separación y un fondo rojo. ¿No? Mejor le ponemos un padding. Listo. Ahora sí todas tienen una separación y tienen un fondo rojo. ¿Ok? Esa sería una manera de cómo nosotros podemos hacerlo, mediante la pura etiqueta, mediante el nombre de la etiqueta. Pero aquí lo que está pasando es que se lo está aplicando a todos los elementos que sean esa etiqueta. No hay manera para decirle que solamente a uno, porque ahorita solamente estamos viendo por etiquetas. Entonces, todas las que sean esas etiquetas, todas las que sean una etiqueta div, a ese ponle el fondo de color rojo y ponles una separación. Muy bien. Pero, por ejemplo, imaginemos que ya no quiero que sea un div, quiero que sea un section. Y que este sea un section. Y que este de acá sea un section. Este también lo vamos a meter en un section. Listo. Entonces, si yo recargo, como este está en un section, este no es un div, entonces este es un section, este no tiene ni separación ni fondo rojo. Este de acá también es un section, entonces no tiene separación ni fondo rojo. Este de aquí es un section, no tiene separación ni fondo rojo, pero este tiene un margen, entonces por eso está separándolo. Entonces vamos a quitarle a la etiqueta P, margin 0. No se preocupen de lo que estoy escribiendo los estilos, más adelante los vamos a ver uno por uno. Entonces, este que es un section no tiene fondo rojo y sí tiene y no tiene separación.
Este de acá abajo también es un section, no tiene. Entonces, para eso yo tendría que hacer un section, decirle que todos los sections tengan un background color yellow y un padding de 5 píxeles 0, para que tengan un poco más de espacio. Entonces, este de acá está en un section. Ah, es que esto está todo en un section. Ok, déjame quitarlo entonces. Ok, este no es nada. Esto no es nada. Hay una tabla aquí. Ay, no estoy en otro. Este no es. Este debería de ser un article para que no haya nada. Y ahora sí. Vamos a quitarle este margen que no me gusta porque se ve la separación. Listo. Listo. Ahora sí, entonces, los sections están dados en color amarillo y los divs están separados en color rojo. Muy bien. Así es como nosotros vamos a aplicarles estilos mediante un selector. Pero, ¿qué pasa aquí si yo le voy a decir que todos los labels tengan un color de texto blanco? Aquí se ve bien, pero aquí no se ve bien. ¿Cierto o falso? Lo que está sobre el color amarillo no se ve bien, entonces no me funciona eso. No está funcionando lo que yo quiero. ¿Cierto o falso? Ok, sí, no. ¿Sí o no? Sí, Sí lo están viendo porque el rojo, o sea, sobre el rojo, pues se ve bien, pero sobre el amarillo no, porque es chillón con chillón, entonces no se ve bien. ¿Cierto o falso? ¿cierto? Cierto. Entonces, la etiqueta label sí está aplicándole el estilo, pero le está aplicando el estilo a todos los labels, pero no quiero que le quepa a todos los labels. Aquí vamos a hacer algo que se va a llamar selector. Esto que vamos a hacer es un selector. Yo le voy a decir que a todos los labels que estén dentro de un div, solamente a los labels que estén dentro de un div, los ponga de color rojo. ¿Cómo voy a poner el div? Espacio, label. Eso significa que si es un div, espacio significa dentro, o sea, si un div y dentro tiene un label, a esos aplícales, solamente a esos aplícales el color, el estilo. Entonces, si yo guardo solamente a los labels que están dentro de los divs, o sea, a los labels que están en el fondo rojo, les aplica el color blanco y a los que están en los section no se los aplica y se los deja en negro. ¿Ok? Eso es un selector, el que yo cree como una regla para que los estilos se apliquen solamente a los elementos que quepan en esa regla. Solamente a los div que estén dentro de una section, de un div, a los labels que están dentro de un div, a los divs, a los labels que están dentro de un section, a esos no se los aplica, entonces esos se quedan como amarillos, como negros. Podría ponerle aquí section y los section que tengan adentro un label, a ese pónselos de color, no sé, blue, para que se vea la diferencia, ¿no? Y a esos, solamente a los labels que están dentro de un section, se los está aplicando azul, y solamente a los labels que están dentro de un div, se los está aplicando blancos. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas con esta parte? Nosotros podemos hacer nuestros selectores tan grandes o tan pequeños como nosotros querramos. ¿Sí? Ok. Yo podría ponerle una regla como más, mucho más específica, ¿no? Aquí, por ejemplo, a esta imagen, aquí yo le podría decir que todas las imágenes, si hay un div y dentro hay un label y dentro hay una imagen, a esa imagen ponle un width de 34 píxeles, ¿no? Entonces, esta imagen se va a hacer más grande porque es una imagen que está dentro de un label que está dentro de un div. ¿Sí? Entonces, nosotros podemos ir haciendo nuestros sections o nuestros selectores tan grandes o tan pequeños como nosotros los necesitemos para nuestras necesidades. ¿Va que va? ¿Dudas, preguntas con esta parte, chicos?
Nada, ¿seguros? ¿Quedó clarísimo? Clarísimo, seguros. Perfecto, muy bien. Voy a quitar esto, lo voy a comentar porque ya no quiero utilizarlo ahorita. Todo se queda igual. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver otra manera. Lo vamos a ver mediante clases. Ya no vamos, o sea, sí podemos utilizar elementos con etiquetas, pero también podemos hacerlo con clases o podemos hacerlo combinado con etiquetas y clases. Ahorita lo vemos. Perdón, pero ahora lo que vamos a hacer es vamos a utilizarlo mediante clases. ¿Cómo vamos a hacer eso? Nosotros vamos a darle al elemento un nombre de clase. ¿Cómo? Yo me voy a ir para acá y le voy a decir que este va a tener un atributo class y voy a darle un nombre de clase. Por ejemplo, background red. Tú vas a tener fondo rojo. Tú vas a tener un nombre de clase que va a ser background yellow. Yo le puedo poner el nombre que yo quiera. Tú vas a tener una clase que se va a llamar background yellow también. Tú vas a tener una clase que se llame background green. Tú vas a tener una clase que se llame background red. Tú una clase que se llame background yellow. Tú una clase que se llame background green. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, si yo ahorita guardo y recargo, no pasa nada. Aquí para empezar le voy a quitar el del input porque no me gusta. Bueno, también lo voy a comentar. Pero entonces, aquí yo ya voy a empezar a poner nombre de clase. Yo voy a empezar a decirle que todos los elementos que tengan este nombre de clase les va a aplicar estos estilos. Pero a diferencia de las etiquetas que solamente ponía el nombre de la etiqueta directamente, aquí tengo que ponerle un punto y luego el nombre de la clase. En este caso, background red. Entonces, todos los elementos que tengan la clase background red, todos los elementos que tengan background red y como es punto es clase, entonces todos los elementos que tengan la clase background red, le voy a poner un background color red. Muy bien. Yo regreso para acá y solamente estos tienen la clase, entonces solamente a esos se los aplico. Yo pongo por acá background color yellow y solamente a esos les voy a poner un background color yellow. Muy bien, entonces solamente a esos. Y por acá pues me voy un background green. Ay. Y a esos que les pongo un background color green. Y listo. Así es como mediante nombre de clases yo puedo hacer que parezca una bandera de Ghana, ¿no? Así es la bandera de Ghana. Entonces, mediante los nombres de clases, así es como yo puedo hacer que solamente a ciertos elementos les aplique ciertos estilos. Yo le puedo poner obviamente aquí muchos más estilos. Aquí le puedo poner mucho más nombres de clases separados por un espacio para que se los aplique. Muy bien, y aquí, por ejemplo, podemos empezar a crear selectores un poco más elaborados. Aquí, por ejemplo, yo le podría decir que si es background green, perdón, si es background red y adentro hay un label, noten cómo ya utilicé los dos, nombre de clase y etiqueta, entonces a esos label aplícale un color blanco. Perdón. Entonces, a este ya lo puso blanco, a este ya lo puso blanco. Ahora, si a este tiene un background green, por ejemplo, este se ve muy pegado, por ejemplo, el de nacimiento, se ve muy pegado. Entonces, ¿dónde está nacimiento? Background yellow. A este le voy a poner una clase que se llame separación, por ejemplo, ¿no? Entonces, si hay un elemento que se llame, que tenga la clase background yellow y aparte ahí mismo tenga la clase separación, noten cómo
junté los dos están juntos. ¿Por qué? Porque están en el mismo nivel. No es como hace ratito, que si adentro del background green hay un label, aplícale ese label que está adentro del background green, aplícale este estilo. Aquí no, aquí le estoy diciendo, tiene que ser background yellow y tiene que tener la clase separación para que tenga un padding de 30 píxeles y 0. Oh. Yeah. Entonces, noten cómo, a pesar de que las de acá tienen la clase background yellow, solamente esta tiene la clase background yellow y la clase separación, y solamente a esa le está aplicando el padding que yo le puse. Igual lo puedo hacer con más complejo, le puedo decir que entonces a esa que tiene background yellow y que aparte tiene la clase separación, si adentro hay un label, a ese ponle un color blue. Solamente a esa le va a poner, a este label le está aplicando el color azul, porque solamente esa cumple con estar dentro de un background yellow. Aquí está doble. Solamente cumple con el background yellow y la separación. Los de acá, pues son background yellow. Aquí, por ejemplo, si yo le pongo background yellow y adentro que haya un label, a ese yellow, a ese label, perdón, ponle un color, purple, por ejemplo, violet. ¿Y aquí qué va a pasar? ¿Quién me dice qué va a pasar? Los que estén, bueno, los que tengan la clase, bueno, si se me escucha. ¿Cómo, perdón? Así, bueno, los que tengan la clase Yellow y sean un label, su color va a cambiar a violeta, ¿no? Exacto. Entonces, aquí, ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué a estos de acá sí los hizo? Déjenme darle zoom. Noten cómo el de acá sí es violeta, este sí es violeta, pero este es azul. ¿Por qué este es azul y los otros son violeta? A pesar de que aquí está en secuencia, está después. ¿Quién cree? ¿Cuál creen que sea la respuesta? ¿Por qué a pesar de que el estilo está después, sigue aplicándole el estilo que está antes? Porque se llama separación, ¿no? No importa. Este es este es una etiqueta label que está dentro de un elemento que tiene la clase background yellow. Tendría que aplicarle el estilo. Y aparte, ese estilo está después. Entonces, todavía con más razón tendría que aplicárselo porque está hasta el final. ¿Cierto o falso? ¿Por qué le dejó la clase por qué le dejó el color en azul? ¿Qué dicen? ¿Por qué le dejó el color en azul y no en morado cuando la cascada, la lógica de la cascada me dice que debería de estar en morado? En violeta, perdón, no morado, violeta. ¿Nadie? ¿No es por la especificación? ¿Qué especificación? Ajá, o sea, ahí le estás, o sea, a pesar de que es en cascada, al de hasta abajo le estás diciendo que nada más a los que tienen, a los que son clase Yellow, que son label. Y al de arriba le estás dando una, digamos que una especificación más amplia, que tiene que ser de clase Yellow y separación, que sean label. Entonces no sé si eso sea lo que ocasiona eso, que a pesar de que están en cascada, al tener una especificación, o sea, la Es doble más clase, específico. Exactamente, esa es la respuesta. Es más específico. El selector es más completo, más específico. Entonces le da más prioridad a en el estilo que al que está en cascada. Para eso hay una pirámide de jerarquía. Eh, jerarquía. Jerarquía de selectores. CSS. Jerarquía de CSS.
Pero sí, bueno, realmente esa es la razón, porque como una es más específico que otra, por así decirlo, entonces a ese va a tener más importancia en en el orden de los estilos. Yo me acuerdo que había una piramidicita, pero no recuerdo dónde está la imagen. No, no veo la imagen. Pero bueno, déjenme buscarles la imagen de la pirámide y ahorita si la encuentro se las paso. Pero básicamente mientras más específico el elemento sea, mayor preferencia va a tener el estilo. A menos, todavía viene otro más importante. Tenemos una palabra clave o una palabra mágica que se llama signo de admiración que cierra, important. Si yo le pongo important de esta manera, noten cómo ahora sí se puso de color azul, sí se puso de color morado, a pesar de que el otro era más específico, pero que este estaba más abajo y que a pesar de todo lo que dijimos, si yo le pongo important, pues este va a tener ahora un nivel mayor de importancia. Muy bien, entonces, aquí es donde va a venir un juego de relajos, donde ustedes van a decir, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué decidí estudiar esto? Que se van a dar de topes, que créanme que es bien fácil. Bien fácil, nomás es como si identificaste si funciona aquí, pues si no funciona aquí, si funciona por allá, bla, 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 bla. Es sencillo, realmente, no, nada más lo estoy espantando. Pero sí, si tenemos important, pues obviamente el estilo va a tener mayor importancia. Pero si al de acá, por ejemplo, le pongo important, va a regresar al azul, porque imagínense que llevamos como un puntaje, ¿no? Este es 1 y este tenía 2 porque tenía específico. Pero como le puse el important, pues este subió a 3. Pero como luego al importante al específico le puso un important, ahora ese vale 4. Entonces, ese ahora ya tiene pues mayor puntaje. Entonces, así es como nosotros vamos a ir haciendo la parte de los estilos. Mediante los selectores que tengan mayor o menor causa si quiero sobreescribir alguno y con el important si quiero sobreescribir algún otro. ¿Ok? Sé que muchas, pero dudas, preguntas hasta aquí. ¿Cuál es la mejor forma de implementar los estilos por el CSS o de manera directa o es indistinto? Mediante la hoja o sea, ¿tú te refieres a mediante la hoja de estilo o ponérselo directamente? Sí, No, la hoja de estilo. A pesar de que aquí lo estamos poniendo directamente y pues es el que mayor, este es como el que mayor importancia tiene, porque por ejemplo acá yo me voy en el background red, lo voy a poner en azul, ¿no? Blue. Nota cómo los de background red se pusieron azul, pero el de acá se quedó en rojo. ¿Por qué? Porque este tiene mayor... porque no tiene clase. A ver, déjame ver. Clase background red, pero aún así debería de hacerlo. Ahí está. Ya tiene la clase, pero aún así se quedó en rojo. ¿Por qué? Porque el CSS directamente ahí es el que tiene mayor posición. Imagínate que ese es el que está hasta arriba de la pirámide. Y el que está hasta abajo de la pirámide es la etiqueta. Luego la etiqueta, la clase, luego algún selector, un selector más específico, el ID y el directo. Ahorita vamos a ver lo del ID. Entonces, el CSS directo es el más importante o es el más importante en la lista de importantes de los estilos. Pero aquí si te das cuenta, pues nada más se lo estoy poniendo a este porque es específico. Si yo quisiera que también este y este tuvieran el color rojo porque deberían de ser rojos, pues tendría que copiar este y venirme para acá y pegarlo y luego para acá y pegarlo. Entonces, ahí sí, ya aplicó el rojo a todos, pero no, ya te dijo el cliente que no, que siempre tiene que ser azul. Bueno, entonces tendría que venirme para acá y ponerle blue, y para acá y ponerle blue. Tendría que estar cambiando mucho, ¿no? Entonces va para acá y blue. Entonces ya cambió a azul. Bueno, que siempre no, que rojo. Entonces, el selector directo es el más importante, pero es el menos práctico para estilos en general. Si vas a ponérselo solamente a un estilo,
pues puede ser como bastante útil, pero de todas maneras hay maneras más fáciles de ponérselo a un solo elemento, que es con el ID. Para ponérselo, o sea, tú pones un ID y le dices en el estilo que solamente al elemento que tenga ese ID le aplique ese fondo, ese estilo en específico. Entonces, el estilo directo, pues yo lo vería como la manera o la última circunstancia, se me fue la palabra. La última posibilidad para aplicarle estilos. ¿Por qué? Porque luego es más elaborado, más relajado. Ahora, algo también importante aquí, por ejemplo, si ustedes han visto estos newsletters que nos mandan a nuestro correo cuando nos suscribimos a algo, son páginas HTML. Inspeccionenlo un día de estos y un newsletter es una página en HTML, pero esas páginas en HTML de los newsletters sí tienen la gran mayoría de los estilos son estilos directos, son estilos en línea. ¿Por qué? Porque luego los clientes de correo bloquean las hojas externas de estilos y luego no cargan. Entonces, para evitar eso, o para evitarlo también en nuestra página, si no queremos que por alguna razón nuestra hoja de estilos se bloquee y no cargue, podrían aplicarle los estilos directamente aquí. ¿Va que va? Entonces, estamos hablando de muchas posibilidades, pero creo que aún así, a pesar de eso, el ponerle el estilo directamente aquí debería de ser la última opción disponible. ¿Va que va? Sí, de hecho, justo lo que comentas de que lo tienes que copiar y pegar, sí me pasó porque en lo que iba haciendo, en la parte del menú le puse en el estilo, pero para que se viera, digamos, uniforme, pues sí lo tuve que aplicar en todas mis partes del menú. Y sí tuve que copiar y pegar para aplicar el mismo estilo. Exactamente. Entonces, pues, ahorita ya lo podrías hacer con una clase o con un selector, como te sea más fácil, pero ya no tendrías que copiar y pegar, porque ya lo pondrías en un estilo más general que aplicaría a más elementos, no solo a un elemento. ¿Sí? Sí, Perfecto. Pero de todas maneras, lo más práctico, también la pregunta es, otra pregunta similar a esa sería, ¿qué es más fácil, ponerlo aquí o ponerlo aquí? También va a depender mucho de eso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo puedo poner en esta hoja de estilos acá y esta, ¿cuál era la del recetario? Ah, pero el recetario, bueno, ya vamos. Ah, el recetario, bueno, ya vamos. Recetario, ahí. Recetario.html. Entonces, aquí, por ejemplo, no va a cargar este estilo. Este estilo no va a cargar aquí. Este estilo solamente está cargando aquí. Aquí yo le podría decir que todas las imágenes, por ejemplo, no sé, tengan un width de 50 píxeles. No sé, no importa. ¿No? Entonces, si me regreso acá, pues la imagen tiene un width de contacto. ¿Por qué no lo...? Ah, caray, no, ni siquiera se lo aplico. Qué raro. Qué raro. IMG. Ah, ya, ahí está. Así ya. Tiene un width de 50%, pero como lo puse directamente aquí, no lo puse en la hoja de estilos, no está replicándoselo de acá. Entonces, si voy para acá, las imágenes no tienen un width de 50 píxeles. Entonces, si nosotros quisiéramos aplicar estilos individuales por página, podríamos hacerlo así o podríamos hacerlo en una hoja de estilos individual por página. ¿Por qué? Porque luego cuando estamos haciendo una misma página, como un mismo sitio con varias páginas diferentes, hacemos una hoja de estilos generales para todo y pues puede ser que a lo mejor algunas que otras estilos afecten de manera diferente a unos elementos en una página que a otros elementos en otra página. Entonces, si quisiéramos aplicar estilos a una página en especial nada más, podemos hacerlo así o con una hoja de estilos que solamente sea para esa página. ¿Va que va? Pero aún así, yo seguiría prefiriendo solamente en
en hojas externas, para que no tengan tanto código aquí, porque luego las hojas de estilo pueden ser larguísimas, larguísimas, larguísimas. Entonces, pues no van a poner 15, 20 mil líneas de CSS aquí, pero acá pues no habrá ningún problema. ¿Va que va? No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Deja tu like y sé parte de la comunidad de Tech Gurus.